Hola gente, ¿cómo están? Necro de nuevo. Eh, Como pueden ver, nuevo fic. Bueno, no es nuevo fic, es un resubido, pero un nuevo fic entre todo. Va a ser un Naruto por Fate. Voy a subirlo del capítulo 1 al 3. Voy a ver si puedo subirlo en 3 el 3 los capítulos. O si son muy largos, los subo en uno o en 2 en 2. No quiero llegar a las 2 horas de video ni a la hora y media si es que puedo evitar eso. También voy a subir uno de Garou en Boku no Hero. Ya los autores me dieron permiso, así que puedo subirlo tranquilamente. Otra cosa, si necesitan saber algo, van a estar en la descripción. Pueden verlo de ahí. No... O simplemente comenten y yo voy a responderles si preguntan. Bueno, creo que me estoy alargando mucho con esto. Voy a decir unas cuantas cosas más y me voy. Como saben, a mí me cuesta hacer este contenido, buscar los cosos y toda esa mierda y grabar las partidas. Así que para mostrarme que les gusta y me apoyan, pueden darle a like, suscribirse y comentar, que es gratis y es una ayuda para mí y realmente no cuesta nada. Coméntenme qué les gustó la parte del capítulo, qué parte o eso. O simplemente pregunten algo y yo voy a ver si lo puedo responder. Así que venga el descargo de responsabilidad y empecemos con el video. Chao, chao. Antes de empezar, un recordatorio importante. Video es un fic no oficial. No soy dueño de los personajes y esta historia es solo un homenaje para los fans. Si te gusta este universo, apoya el material oficial. Advertencia, este video contiene romance, lenguaje fuerte. Si no es de tu agrado, te invitamos a ver otro de nuestros contenidos. No entres dócilmente en esa buena noche. Rabia, rabia contra la muerte de la luz. Renacimiento, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué no puedo ver nada? ¿Por qué no puedo sentir mis manos ni mis pies? No veo a nadie. No siento nada. Tampoco oigo a nadie. No tengo olor. No tengo tacto. Solo puedo pensar. Mi mente es todo lo que tengo. Maldita sea. Nunca he sido de pensar demasiado en las cosas. Mierda. Mierda, mierda, mierda. Lo mires como lo mires, estoy jodido, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevo aquí? No lo sé. No lo recuerdo. ¿Minutos? ¿Horas? ¿Días? ¿Semanas? ¿Meses? ¿Años? No hay nada aquí. Kurama, ¿estás ahí? ¿Me oyes? Estoy aquí. Hola. No. Estoy solo. Debo estarlo. Incluso si no lo estuviera, no tendría forma de oírlos. ¿Esto es la muerte? ¿He morido? ¿O estoy soñando? No, no, no. Debí haber muerto. Si no estoy muerto, entonces no debería estar aquí. Es la única manera de que todo este lío tenga sentido. HMM. Dejando eso de lado, estoy muy tranquilo con esto. No me molesta, no me molesta, me molesta mucho. Está bien, está bien. Tranquilo. Intenta recordar lo que pasó. Sí, esto está mal. Esto no puede ser correcto. Yo gané. No lo hice. Gané la guerra. Nuestra, no, mi guerra. Contra esa cosa. Kaguya. Dije que la destruiría y lo hice. Se lo prometí a Sasuke. Nunca me arrepiento de mi palabra. Me llevó años y años, pero la destruí. Sé que lo hice. Tenía que hacerlo. Si no lo hubiera hecho, no estaría aquí. Lo siento. No había otra manera. Sin Sasuke, no teníamos un método efectivo para encerrarla. Matarla no era suficiente. No. Ni de cerca. Teníamos que aniquilarla. Hasta el último átomo. Pero no pudimos. Éramos solo nosotros tres en aquel entonces, al principio. Yo. Sakura. Kakashi Sensei. Aún así, no. Ahora lo recuerdo. No quiero recordar. No me hagas ver sus muertes. Detener. Para. Los maté. Murieron por mi causa. Se sacrificaron por mí. ¿Y para qué? ¿De qué les sirvió? Al final terminé sacrificándome, por Dios. Luché solo contra esa criatura durante tanto tiempo, todos esos años, y finalmente, encontré la manera. A costa de mi cuerpo, la destruí a ella y a Zetsu Negro. Los arrastré al infierno conmigo. Ella no puede reencarnar si no queda nada de su cuerpo ni de su alma. Él no puede sembrar discordia si es un montón de cenizas. Ah, ahora lo entiendo. Debo estar en el infierno. ¿Un héroe? ¿A mí? ¿Qué tipo de héroe permite que sus amigos mueran? Maldita sea, ojalá tuviera una segunda oportunidad. Una manera de empezar de nuevo, rehacerlo todo. Haría cualquier cosa por ese deseo. Mi deseo, muchos siglos después, preparativos, listos. Una voz lejana llegó de repente hasta él, como si hablara desde lejos. Ahora, bien.
Si realizo la invocación a las 2 de la mañana, cuando mi maná está en su punto máximo, obtendré a saber, incluso sin catalizador. Por los elementos plata y hierro. Por la base, piedra y el archiduque de los contratos. Por el ancestro, mi gran maestro, Schweinork. Cierra las puertas de los puntos cardinales. ¿Qué era esta sensación? Sal de la corona y sigue el camino bifurcado que lleva al reino. Llena, 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 llena. Repite 5 veces. Pero cuando cada uno esté lleno, destrúyelo. La tenue serie de pensamientos que conformaban la consciencia se transformó lentamente en una nueva voz. Tras lo que pareció una eternidad solo en la oscuridad, fue casi humillante. Escuchar por fin a alguien. Algo. Cualquier cosa. ¿Pero de quién era esa voz? No la reconoció. No, era casi un milagro que la entendiera. De ella. Parecía la de una niña. Como si una mano se hubiera extendido hacia él en la oscuridad, también sintió un vago atisbo de esperanza agitarse en su alma por primera vez en eones. Si oía una voz, quizá no había fracasado después de todo. Colocar. ¿Eh? Colocar. Establecer que. Mi voluntad crea tu cuerpo y tu espada crea mi destino. Si atiendes la llamada del Grial y obedeces mi voluntad y mi razón, entonces respóndeme. Estoy aquí. Como un guerrero luchando en el lodo, un pensamiento coherente afloró a su mente. ¿Quién eres? Juro que seré todo el bien del mundo. Que venceré todo mal del mundo. Sí, ahora lo recordaba. Había derrotado al mal, una vez. Lo había aplastado, a un alto precio. Ustedes 7 cielos, revestidos de estas 3 grandes palabras de poder, ¿por qué necesitaba poder? Para proteger, claro, pero también, salir del círculo de ataduras, sí, así es. Su nombre era Guardián de las Balanzas. Con esa única orden su mundo volvió a fluir. ¿Sí? Un grito triunfal resonó en oídos que hacía tiempo creía sordos. Lo logré. Espera, ¿qué estás? El dolor atravesó sus sentidos como una gran inundación purificadora, el peso repentino e inesperado de poseer un cuerpo nuevamente casi lo arrojó hacia adelante. A pesar de sus mejores esfuerzos por mantenerse en pie, tropezó, se desplomó en el humo, chocando de frente con el hombro contra un grupo desprevenido. Un grito de sobresalto lo recibió entre el humo y su cuerpo reaccionó. Años de instinto afinado se afianzaron. Aparentemente por voluntad propia, sus brazos se lanzaron hacia adelante, usando un bastón en su mano derecha para estabilizarse mientras agarraba a su supuesto anfitrión con la izquierda. Con el peligro inmediato ya pasado, sus últimos sentidos finalmente se reafirmaron con venganza. El hedor acre de madera quemada inundó su nariz, acompañado por el leve sonido de una respiración dificultosa debajo de su pecho. Tomó plena conciencia de su corazón, ahora martilleando en pánico mientras luchaba por adaptarse a su nuevo entorno. Un rayo de luz de luna atravesó la oscuridad, iluminando aquello contra lo que se había estrellado. Parpadeó, la visión regresó lentamente y sus ojos se acostumbraron a los siglos que habían pasado en el abismo. Entonces vio. La vi. Un par de ojos color aguamarina lo miraban con abierta incredulidad, enmarcados por un cabello oscuro color medianoche, recogido en 2 coletas a ambos lados del rostro. De hecho, ese rostro pálido tenía un ligero rubor rosado, y su boca se movía en silencio, luchando por articular palabras mientras él la observaba. No la culpaba. Se sentía tan perdido en esto como ella. Sus recuerdos eran un caos de nuevo, desperdigados por la brusquedad de su llegada allí, donde quiera que estuviera allí. ¿Dónde demonios había acabado? No, dejando eso de lado, estaba bastante seguro de que no debería estar estrechándola contra su pecho de esa manera, sin decir palabra, la soltó. De alguna manera su rubor solo se profundizó cuando ella se alejó. Le agradeció la chica con humildad, sonrojándose al levantarse y ajustarse la blusa y la falda. Sí, gracias, es que le estoy diciendo, pero esto es un desastre. La he cagado. Otra vez. A pesar de su fingida gratitud, el primer pensamiento de Rin fue de consternación. Este hombre claramente no era un saber. A juzgar solo por su bastón negro y los numerosos anillos que lucía, solo podía suponer que debía ser un castero alguna variante. Claro, podía estar equivocada, incluso esperaba estarlo. Pero algo en su aspecto andrajoso arrasó sus esperanzas y las estrelló contra las amargas rocas de la desesperación. Por mucho que su chaqueta y pantalones rotos pudieran sugerir lo contrario, esos eran los ojos de un guerrero. Incluso ahora la estaba evaluándola, buscando cualquier signo de debilidad. Peor aún, parecía total y absolutamente insatisfecho con ella. Como si no solo hubiera fallado a sus expectativas, sino también como ser humano. Entonces, ¿es la ley del hielo? Ya veremos. Bueno, se aventuró a decir con frialdad, ¿quién se supone que eres? ¿Eres mi sirviente?
Interrogación de cierre. Unos penetrantes ojos azules la miraron fijamente, brillando con la luz de 1000 soles. A su pesar, Tosaka se estremeció. Pero en lugar de hablar, el joven continuó observándola con la misma expresión inquietante. Quizás la estaba evaluando. ¿O era algo completamente distinto? ¿Era el atisbo de una sonrisa que acababa de ver, la que se asomaba a sus labios? Como si presentiera ese mismo pensamiento, se apoyó en su bastón y se irguió, erguido y orgulloso. Una chispa de arrogancia brilló en sus ojos y, por un instante, Tosaka vio todo lo que era. Confianza. Alegría. Tristeza. Tantas emociones. Y a pesar de ello, él permaneció frente a ella, firme. Algo en esa mirada la puso nerviosa. ¿Qué clase de sirviente era este? Un músculo saltó en su mandíbula. Y bien. Di algo. ¿Eres un saber o no? Quizás provocado por su demanda, el ser frente a ella soltó una carcajada. Poco más que un graznido de risa sombría, resonó entre ellos, orgullosa y desafiante hasta el final. Pero de alguna manera amable. Amable. Como si él fuera un imponente roble y ella un simple retoño, él parecía encontrar su ira divertida de alguna manera. No se burlaba de ella. Su breve ataque de risa contenía alegría y tristeza, el llanto de un hombre que había visto demasiado y se había ido a descansar solo para ser arrastrado de vuelta al mundo. Rin lo vio doblarse de incredulidad, incapaz de contenerse, y eso avivó aún más las llamas de su ira. ¿Por qué te ríes? En un instante apareció frente a ella. Cuando se mudó. Los ojos del color de los paletos ensangrentados se clavaron en los de ella mientras sus frentes se tocaban. Porque es gracioso. Una voz áspera salió de sus labios, débil por años de desuso, pero cada vez más fuerte. Estaba muerto, y ahora, mira. No lo estoy. Gracias por sacarme de ese lugar. Te debo una. Luego. Su mano cicatrizada le acarició la mejilla, y por un instante Rin vislumbró una extraña marca circular brillando en su mano. Desapareció cuando ella la miró con atención, pero aún la percibía. Había algo allí. No sabía qué, solo que brillaba contra sus sentidos como un faro. Imposible pasarlo por alto. Pero por la forma en que acababa de hablarle, de verdad no entendía cómo funcionaba esto. Él. Era. Quiso decir. Cumplir. Obedecer. No pavonearse como un tonto frívolo. ¿Quién se creía que era? Claro, no esperaba obediencia completa de entrada, pero un poco de lealtad le vendría bien. No, fuera lo que fuese. Su mente se negaba a aceptar esta negativa total y absoluta. Esto era una broma. Una broma, ¿verdad? Tenía que serlo. Solo estaba jugando. Jugando con ella. Sí, eso era. En cambio, para infinita consternación de Rin, su sirviente no le prestó la menor atención. De hecho, pasó junto a ella, dirigiéndose a la salida sin siquiera mirar atrás. Casi usó un hechizo de comando en ese mismo instante, sin importar las consecuencias. Irónicamente, el orgullo detuvo su mano. Ella se agitó y atacó, agarrándolo por la muñeca. Espera. Entonces no estás, saber. Finalmente un toque de fastidio inundó su voz al girarse para mirarla. ¿Quién es? Me llamo Naruto, aunque era una maga, Tosaka Rin se encontró total y absolutamente desprevenida para lo que vino después. Un gruñido bajo se abrió paso entre ellos, pero no salió de la boca del joven. En un instante, la mirada cortante de Naruto se suavizó en algo parecido a una tímida consternación. Dime, ¿no tendrás ramen por casualidad? Para su crédito, Rin logró decir algo elocuente. ¿Qué? ¿Y qué les pareció el capítulo hasta ahora? Para mí está bastante bien. Vamos a ver cómo sigue. La introducción fue buena. Pero bueno. Vamos con el siguiente capítulo. El capítulo 1 terminó. Va a ser el 2. Y creo que hasta el 3 vamos a llegar. Y termina el video. Después voy a subir el 4, el 5 y el 6 si puede. O si no el 4 y el 5 si son muy largos los dos capítulos. Bueno, creo que hasta ahí nomás. Como siempre, no se olviden darle like, suscribirse y comentar. Y empezamos con el siguiente video. Mira, solo llámame Naruto, ¿de acuerdo? ¿Eh? ¿Por qué? Suena mejor que Caster. Bien. Naruto, entonces. Sobre tu noble fantasma, no lo usaré. Disculpe. Solo si quieres que tus enemigos vean el infierno. ¿Qué eres, el diablo? Rin. Una hoja en el viento. Rin no estaba feliz. No, decir que Tosaka no se divirtió sería quedarse corto, pues lo que sentía en ese momento iba mucho más allá de la simple molestia. Había superado con creces el magma candente de rabia que una vez la consumió. Ahora se encontraba atrapada en una furia glacial, fría y exigente. ¿Por qué? Porque había fracasado. Una parte íntima y oculta de ella repelió instintivamente la idea, pero era cierto.
No solo no había logrado invocar al sable al que tanto aspiraba, sino que también había sacado posiblemente la peor carta para esta guerra. Sobre todo considerando sus talentos. De todas las clases que podría haber invocado, de todas las innumerables posibilidades, se había encontrado con una de las más problemáticas. Un lanzador. Había invocado a un caster, en teoría, un cañón de cristal, como su sirviente. No un guerrero de primera línea. Sus talentos probablemente reflejaban los suyos, lo que significaba que un enfrentamiento directo con otro sirviente era totalmente impensable. Tampoco podía obligarlo a irse, a menos que usara todos sus sellos de mando. Ni siquiera podía permitirse librarse de él por miedo a que el resto de la guerra cayera sobre sus hombros. En breve, Rin estaba enojado. Peor aún, no podía culpar a nadie más. No, este percance era suyo y solo suyo. Había tenido la culpa por no darse cuenta de que los relojes llevaban una hora de adelanto. No se había dado cuenta de su error de juicio. Había llamado a este sirviente hosco. Ella, y solo ella, tenía la culpa. Lo sabía. Lo aceptaba. Lo asumía. Solo ella podía culparse a sí misma, y se odiaba por semejante desliz. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué invoqué a un lanzador? Incluso ahora sus hombros temblaban físicamente en un esfuerzo por contenerse mientras contemplaba la vista frente a ella. Porque dicho caster estaba actualmente atiborrándose de ramen. Eso, y vaciarle la billetera. Con grandes sorbos, Naruto prácticamente devoró la comida que tenía delante, tazón tras tazón de caldo desapareciendo en un abrir y cerrar de ojos. Cada vez que uno terminaba, se abalanzaba sobre el siguiente, devorándolo con un gusto casi bestial. Rin empezaba a arrepentirse de haberlo invitado, pero ir solo a una tienda de conveniencia con una guerra en marcha era impensable. Al final, lo obligó a calmarse y lo arrastró hasta este restaurante. También logró arrancarle una promesa a cambio. No debía escaparse mientras estuvieran fuera de la mansión. Y, sorprendentemente, no lo hizo. Todavía. Por mucho que le costara admitirlo, los cambios de ropa le sentaban bien a Caster. En algún momento entre el momento en que lo había sacado y ahora, inexplicablemente él había reparado su atuendo y se había conseguido una capa nueva. Ya fuera que la hubiera robado de las cosas de su padre, poco probable, o simplemente la hubiera invocado él mismo, tenía que admitir que el color le sentaba bien. Simplemente no podía entenderlo. ¿La capa de un Hokage? ¿Como en Sombra de Fuego? ¿Qué clase de capa se suponía que era? Echada sobre su chaqueta abierta, le daba un extraño aire de encanto regio, si es que tal cosa existía. Casi, pero no del todo. Rin recordaba el lado brutal de él que había visto demasiado bien y se negaba a creer lo contrario, hasta que su sirviente la obligó. Con el cabello limpio y el rostro limpio de suciedad, lucía absolutamente sorprendente. Ahora, si tan solo su sirviente dejara de comportarse como un completo y absoluto cerdo. ¿Tienes que comer así?, susurró ella en voz baja, muy consciente de la atención que estaba atrayendo de los demás clientes. Lo siento, respondió el rubio con voz apagada mientras hurgaba en su enésimo tazón. Me muero de hambre. Ella ya lo había deducido, pero su despido la irritó de todos modos. Tenía la impresión de que los sirvientes no necesitaban comer. Supongo que soy una excepción a la regla, Rin-chan. ¿Tienes que llamarme así? Sí. Debo hacerlo. Por lo que había logrado deducir de su pasado, Naruto era sin duda un auténtico espíritu heroico. Y bastante anciano, además. Incluso muy anciano. Al principio, las palabras le salieron vacilantes, pero con el tiempo y la abundante comida, le contó su historia. Según sus propias palabras, había matado a una diosa él solo y había salvado al mundo de la aniquilación total, a costa de su propia vida. Un sacrificio noble, sin duda. Rin conocía a pocos héroes tan comprometidos con su causa. Pocas eran, en efecto, esas almas valientes que marchaban voluntariamente a la masacre solo para llevarse consigo a su enemigo. Una hazaña notable, sin duda, pero sus modales dejaban mucho que desear. Al ver a Naruto devorar su comida como un perro hambriento, a Tosaka le costaba creer que este vagabundo desaliñado pudiera salvar a alguien, y mucho menos a sí mismo. Había otro pequeñito problema. A juzgar por su total desconocimiento de casi todo, esta fue su primera guerra del Santo Grial. ¡Qué desgracia! La verdad es que fue suficiente para volverla loca. Casi desesperada por haber perdido su causa, canalizó prana hacia sus ojos y se arriesgó a echar un vistazo a su estado. Una vez más se encontró desconcertada por el enigma conocido como Uzumaki Naruto. Que sus estadísticas eran absurdas. Todo era de rango A o superior. ¿Y su Mara? ¿Qué clase de rango era ese? Ni siquiera podía leerlo. Había algo más que notó.
Una tenue aura roja parecía cubrir su cuerpo como una segunda piel, visible solo ahora que canalizaba energía hacia sus ojos. Parecía casi vivo. Cuanto más miraba, más segura estaba. Ciertamente había algo allí. ¿Pero qué? El tenue aura dorada y carmesí parecía bastante inofensiva, pero aquí sus instintos la traicionaron. Se sentía mal. Como si fuera consciente. No, no era eso. Eran. Mientras miraba, el aura de Caster fluyó hacia arriba, asumiendo la apariencia de 9 criaturas independientes. No parecían contentos de verla. No, en lo más mínimo. Rin de repente descubrió que no podía respirar. La sola visión de estas bestias ancestrales la dejó sin aliento en un instante. Un puño aplastante de miedo le envolvió el corazón con largos dedos helados y lo apretó con saña. Todo lo que había visto, todo lo que sabía, todo palideció ante esta entidad. Esto era la muerte. Caos. Locura. La destrucción encarnada. Y la vio. Miró al abismo y el abismo le devolvió la mirada, reduciéndola a un tembloroso destrozo. Se sintió infinitamente pequeña ante ellos, una diminuta mota de polvo comparada con la inmensidad del poder que se alzaba sobre ella. Aún crecía, elevándose sobre ella. No, esto iba más allá de la magia, esto era, un ojo llameante se abrió de repente y su pupila giró hacia ella. «Para», le gritó su mente. «Deja de mirar, idiota». Ella no pudo. Su dueño, una imponente criatura vulpina de pelaje rojo, la vio y se inclinó hacia adelante. La boca de la criatura se abrió en una sonrisa dentada. «¿Qué tenemos aquí?» La vio. Él. Sierra. Su. Yeet. Gritando, cortó la conexión y saltó de su asiento. Por supuesto, esto tuvo el desafortunado efecto secundario de volcar la mesa y hacer que la comida de Naruto volara en todas direcciones. Rin apenas notó el desastre que había creado sin querer. Ni le importó. Ver aquello la dejó hecha un mar de temblores. Le costó toda su fuerza aferrarse a la cordura y no verse reducida a un completo desastre por lo que había presenciado. Incluso ahora, su corazón latía con frenética claridad, como los tambores de una gran cacería de sangre. Su sangre. En resumen, el pensamiento racional era una preocupación secundaria en ese momento. ¡Ay, Dios mío! Por encima del martilleo de su corazón y su propia respiración entrecortada, la maga oyó suspirar a su sirviente. «¿Los viste, verdad? A ellos. ¿Qué clase de monstruo había invocado? Él alojó esas cosas. ¿Qué pasa?» Su sirviente la favoreció con una triste sonrisa. «Ya sabes quién soy, Rin-chan». «Oye, camarera. Nos vamos». Con una gran carcajada, el rubio depositó su plato sobrante en el suelo, sobre la mesa, e hizo un gesto a la camarera en cuestión para que se acercara. Cuando ella se acercó para pedir la cuenta, él agitó la mano ante su rostro en un rápido gesto horizontal. El movimiento trajo consigo un leve toque de su prana, casi invisible a simple vista, mientras se posaba alrededor de su desprevenida objetivo. Una expresión distante, casi vidriosa, se apoderó de sus rasgos cuando él volvió a hablar. «No necesitamos pagar», instruyó secamente el rubio. Por un momento pareció dispuesta a protestar. Luego, increíblemente, ella movió la cabeza. «No necesitas pagar. Es por cuenta de la casa». «¿Por cuenta de la casa?», repitió la niña, aturdida. Naruto sonrió radiante. «Buena chica. Ahora sí. Nos vamos». Entonces, sin más preámbulos, se giró hacia Rin. Brazos fuertes la rodearon con infinito cuidado, levantándola con suavidad pero firmeza del asiento. Apoyó su cabeza en su pecho. Un latido fuerte y constante resonó en sus oídos y, a pesar del trauma que acababa de sufrir, Rin se sonrojó. ¿Por qué la sujetaba así? ¿Era la infame princesa que la llevaba? Aturdida como estaba, balbuceó y pateó, pero su resistencia, que fue fácilmente superada por el agarre de su sirviente, fue fácilmente superada. Tarareando suavemente para sí mismo, el shinobi renacido salió tranquilamente. «Oh, oye. ¿Qué estás? Cállate y acepta mi generosidad». Dicho esto, juntó las piernas debajo de ellas y saltó. Esta vez, el grito de Rin fue completamente por voluntad propia. «¿Qué estás haciendo, Cualquier respuesta de su sirviente se la llevó el viento. El instinto se impuso. La heredera Tosaka hundió la cabeza en el pecho de Naruto y lo abrazó con fuerza, temiendo ser arrastrada por el vendaval. «No mires abajo, no mires abajo, no mires». «Dios mío, ¿por qué miré?». A pesar de sus mejores esfuerzos por no hacerlo, la curiosidad casi de inmediato venció a Rin y se arriesgó a mirar. Lo que vio la hizo arrepentirse de esa decisión. Instantáneamente. Arrepentirse. Él. El suelo bajo ellos era tan profundo que era irreconocible. Fuyuki era poco más que una mancha borrosa.
Incluso ahora, el impulso del salto de Naruto los impulsaba con tanta intensidad que le dolían los ojos al mirarlo. Al final, se vio obligada a apartar la mirada para no quedar ciega. De alguna manera, la perspectiva de no ver a dónde iban era aún más aterradora. Aún así, la vaga sensación de caer lentamente no logró calmar sus nervios. Ajá. Un murmullo sordo resonó en el pecho de Naruto y llegó a sus oídos. No pretendía saltar tan lejos. Parece que volví a mi mejor momento, no, más que eso. Los ojos azul oscuro se posaron en ella. Tienes que dar algunas explicaciones, señorita. Había algo en su tono que no admitía discusión. Bien, bien. Dije que está bien. ¿Podemos aterrizar, por favor? Como desees. Como si esperara ese momento, el aire a su alrededor se sacudió y su caída controlada se convirtió en un descenso meteórico. Esta vez, Rin no se atrevió a mirar, aunque solo fuera por miedo a ver cómo el suelo se elevaba para recibirlos. Su pobre corazón solo podía soportar un impacto en una noche. Aún así, sintió el aterrizaje, sintió como la tierra se doblaba bajo ellos mientras su sirviente doblaba las piernas y absorbía la fuerza del impacto con las rodillas. Un suave gruñido de fastidio le informó que habían llegado a su destino. Esto servirá, declaró. Acomodándose cuidadosamente en cuclillas, su sirviente la depositó en un banco cercano. Esperar. ¿Banco? Parpadeando para contener las lágrimas, Rin se dio cuenta de que habían aterrizado en un parque abandonado, gracias a Dios. Sin transeúntes a la vista. Bastante apropiado, considerando todo. Le habría costado mucho disimular un aterrizaje así. A Naruto, por su parte, no parecía importarle. Ese brillo despreocupado había desaparecido de sus ojos, reemplazado por acero templado. Si no lo supiera, diría que su sirviente estaba disgustado con ella. Ahora, comenzó, mirándola fijamente, solo tengo una pregunta. Oh, espíritus de arriba. Estaba enojado con ella, ¿no? ¿Y eso sería? Postuló Rin débilmente. Su sirviente volvió su mirada hacia ella. ¿Qué es la guerra del Santo Grial? Así que ella le dijo. Ella le contó todo lo que sabía. En voz baja, le explicó todo lo que sabía a su antiguo sirviente. La guerra del Santo Grial. Su propósito. Los sirvientes. Todo. Caster no la cuestionó. Más bien, simplemente cruzó los brazos y escuchó atentamente. No se hicieron preguntas, no se impusieron exigencias, no se emitieron desafíos. A pesar de todo su descaro y fanfarronería anterior, el rubio demostró ser un oyente extraordinario cuando quería. Sin embargo, fue el deseo lo que capturó su atención. Ella podía verlo en sus ojos. Dolor. Necesidad. Un anhelo indescriptible de corregir su error pasado. De redención. Rin lo sospechaba. Cualquier espíritu heroico saltaría ante tal oportunidad y Naruto ciertamente no era la excepción. Que sus mayores deseos se les concedieran era un premio tentador incluso para un mago. Y al final, Naruto la sorprendió una vez más. Supongo que tiene sentido, empezó lentamente, asintiendo mientras ella hundía las rodillas en el pecho. Eso explica por qué sé tanto de esta época y por qué me siento conectado contigo. Así que, básicamente, esto es una guerra y hay un deseo, lo que significa que tengo que matar a mis enemigos para conseguirlo. Me han invocado como caster esta vez debido a mi habilidad única. ¿Correcto? Y, sus ojos se posaron en su mano con una intensidad aterradora, solo puedes obligarme contra mi voluntad 3 veces. ¿Cómo lo estoy haciendo hasta ahora? Eso es extrañamente frío viniendo de ti. ¿En serio? De nuevo la mirada de un guerrero, haciéndose pasar por un necio. No me haré responsable si me ordenas hacer algo cruel. Su orgullo se sintió punzado ante el comentario tácito. ¿Por quién me tomas? Una buena persona, espero, la reprendió el rubio con ligereza, con una sonrisa fugaz atravesando su fachada pétrea. ¿Quién sabe? Aunque, claro, ya me he equivocado antes. Así, su breve acceso de alegría se desvaneció, oculto tras un doloroso recuerdo. ¿Por qué? ¿Esperaba que lo traicionara? A pesar de todo lo que hablaba de guerra, Caster era demasiado paranoico para su propio bien. Ella no tenía intención de echar por la borda su única oportunidad de ganar esta guerra. Quizás Naruto lo sintió. Quizás no le importó. No importaba. ¿Y los demás sirvientes? ¿Y qué hay de ellos? De nuevo esa mirada vacía, completamente desprovista de emoción. Los demás son desconocidos para mí. Enemigos. Si se rinden, genial. Si no, bueno, intentaré que mueran rápido. Es lo menos que puedo hacer. ¿Tienes un deseo? Rin se arrepintió inmediatamente. Una chispa de ira se encendió en lo profundo de esos ojos azules, quemándolos hasta el rojo intenso. Por un instante terrible y desgarrador, temió que él la atacara.
Pero el terco orgullo de Tosaka asomó la cabeza y ella se mantuvo firme, o mejor dicho, sentada, sin moverse. Al final, fue Naruto quien cedió, apartando la mirada con un bufido irritado. La cagué, cedió al final. Si pudiera volver al momento en que todo salió mal, entonces tal vez, sus palabras se fueron apagando y no dijo nada más. En lugar de eso, él lo desvió hacia ella. Tú. 1000 pensamientos insignificantes invadieron la mente de Rin. Podría traer de vuelta a su padre. Oh. No. Los reprimió sin piedad. No tengo, mintió. Solo quiero llegar a casa. Salud. No, Caster. Eres un idiota. A casa es, Déjame detenerte ahora mismo, intervino la rubia, tocándose la nariz con un dedo. Llámame Naruto, ¿de acuerdo? Esto de Caster, no me gusta. ¿Por qué? ¿Por qué? Bien. Naruto, entonces. Ahora, sobre tu noble fantasma, no los usaré. A ellos. Los sirvientes rara vez poseían más de un noble fantasma, pero la forma despreocupada en que la había despedido sugería lo contrario. De hecho, los noble fantasma eran armamentos poderosos creados con la imaginación humana como núcleo, y armas o habilidades propiedad de espíritus heroicos. Se decía que eran la carta de triunfo de estos seres superiores, y se consideraban la encarnación de los misterios supremos de un héroe que simbolizaba su existencia a través de hechos históricos y anécdotas. Podían ser, bueno, cualquier cosa en realidad. Que Naruto se negara rotundamente a usar el suyo era algo inquietante. Disculpe. Solo usaré uno, el ninja inclinó la cabeza y, por un momento, la realidad cambió. Si quieres que tus enemigos experimenten el infierno. En ese instante Rin vislumbró otro mundo. Vio 5 rostros de piedra, una imponente aldea repleta de innumerables guerreros, rostros de jóvenes y viejos por igual. Aquí, una mujer de cabello rojo llameante, color sangre. Allá, un guerrero de ojos desparejados. Y otros. Tantos otros. La vieron. Algunos incluso la saludaron. Sin embargo, ella no sintió miedo. En contraste con su aura sanguinaria, esto se sentía apacible. Como si regresara a casa de un largo viaje al extranjero. Verlos despertó en ella un extraño anhelo. Nunca en su vida había necesitado algo con tanta urgencia y nunca lo había sabido hasta que lo recibió. Quería conocerlos. Sin que nadie se lo pidiera, su mano derecha se extendió hacia ellos, y la realidad se impuso con fuerza. Naruto arqueó una ceja. ¿De verdad lo viste? ¿Qué era eso? ¿Una canica de realidad? Oh. Parte de mi mundo, sí, respondió la rubia con nostalgia. Bueno, antes lo era. ¿Qué eres, el diablo? Rin. Otra grieta apareció en la fachada pétrea de la rubia mientras la obsequiaba con una pequeña sonrisa. Créeme, el diablo no tiene nada que hacer, agallas. Ella no esperaba que él se arrodillara. ¿Qué pasa? Si voy a involucrarme en otra guerra, haremos esto bien, se quejó, golpeando el suelo con su bastón. Me llamo Uzumaki Naruto de la hoja oculta. Como tu sirviente, lo juro. Su repentina seriedad sobresaltó a Rin. Había algo casi infantil en su risa. Tu voluntad es mi voluntad. Mis armas son tus armas. Tus deseos, los míos. Te protegeré hasta mi último aliento. Tienes mi palabra. Y nunca la falto. Esta promesa, mi Nindo, me unirá hasta el final de esta guerra, o hasta que la muerte nos separe. ¿Nindo? Una pequeña sonrisa fantasmal adornaba su rostro. Otro tiempo, otra vida, su expresión vacía se agudizó abruptamente. Mover. Todo sucedió a la vez. Una sombra cayó sobre ella en el mismo instante en que un vendaval aullante surgió de la palma de Naruto. Este se llevó a Rin con pies invisibles, y entonces su sirviente desapareció en una explosión de tierra y sangre. La tierra rota voló en todas direcciones, impulsada hacia afuera por la fuerza del golpe. Cayendo hacia atrás contra el viento, la maga se puso de pie justo a tiempo para presenciar un segundo golpe que caía sobre el lugar donde Naruto había estado. Consternada, gritó, temiendo que Caster hubiera sido reducido a pulpa ensangrentada por su atacante. Solo una cosa pudo haber golpeado con tanta rapidez. Otro sirviente. ¡Ay!, suspiró una voz infantil entre el humo. Tú no eres Oni-chan. No lo soy, respondió Naruto, con un extraño hilo de ira entretejiéndose en sus palabras. De verdad, me siento halagado. Bueno, suspiró. Supongo que servirás por ahora. ¡Genial! Ahora quítate. Berserker. Rasengan. Una explosión de luz dorada disipó el humo, acentuada por un gruñido furioso. Un instante después, Naruto regresó a su lado con una brisa. TCH. Es bastante rápido, estás sangrando, se dio cuenta sobresaltada. Efectivamente, una fina línea roja descendía por el cuero cabelludo del rubio hasta su ojo derecho.
No parecía asustado, al contrario, sus ojos brillaban con una euforia casi absoluta. Absurdo. Sabía, en cierto modo, que ciertos Servants eran fanáticos de las batallas, pero Naruto no podía ser uno de ellos, ¿podría? Solo una herida superficial, murmuró Caster, mirando más allá de ella. Ese bastardo me pilló por sorpresa, eso es todo. Así que es un Servant, no puedo creer que haya sobrevivido. Solo entonces Rin contempló al maestro y su peón. Este último era un hombre gigantesco, la locura personificada. Con ojos desparejados, dorados y rojos, posados sobre ellos, el gran Goliat se cernía sobre todos. Rebosante de fuerza, rebosante de poder, el gigante los observaba con silencioso desprecio. No se le ocurría otro nombre que no fuera grande. No era un lancero, ni mucho menos un arquero, y mucho menos un asesino. Probablemente tampoco un jinete. Ni Caster, pues esa clase estaba firmemente ocupada por Naruto. La clase sable era posible a juzgar por la gran arma que empuñaba, parecida a un hacha, pero no, el brillo salvaje en su mirada le decía todo lo que necesitaba saber. De todos los. Permítanme presentarme. En comparación, la maestra del titán era diminuta, una simple niña ataviada con pieles moradas de pies a cabeza. Incluso ahora, les hacía una reverencia. Un rostro angelical enmarcado por cabello blanco, sus llamativos ojos rojos eran fríos y crueles. Podría haber sido una niña. Asumir tal cosa habría sido un error. Soy Ilias Bone Inzbern. Este es mi sirviente, Berserker. Cuidado, sonrió radiante. Podría volverte loco. Berserker. ¿Qué abominación habían convocado los Einzberns para esta guerra? Con una mueca, se giró para encarar a Caster, Naruto. Con la vana esperanza de que pensara lo contrario. Podía ver la leve quemadura donde la técnica de Naruto había impactado contra el estómago del bruto. Incluso ahora estaba sanando, los tejidos desgarrados se cerraban, revelando de nuevo carne grisácea. ¿Qué clase de noble fantasma era ese? Por favor dime que puedes hacerle daño. La expresión de Naruto se volvió contemplativa. Estoy bastante seguro de que puedo. ¿Cuánto prana estás dispuesto a renunciar? Mucho. Se movió ligeramente, permitiéndole tomar la iniciativa. Pero no me mates. Es bueno saberlo. Pero primero, el repentino brillo en sus ojos envió un escalofrío frío por la columna de Rin. Lilia, ¿verdad? Deberías irte, dijo, golpeando el suelo con su bastón para enfatizar. No me gusta matar niños. Solo lo diré una vez. Vete. No hace falta decir que los Einzbern se opusieron a esa observación. Los ojos rojos se entrecerraron hasta convertirse en rendijas. Disculpe. Naruto no tenía forma de saber que la acababa de insultar. De hecho, ¿cómo iba a saberlo? No sabía nada de Ilia. No se dio cuenta de que, sin querer, se había burlado de su edad y su determinación de un plumazo. ¿Cómo iba a saberlo? Ilia, mientras tanto, estaba furiosa. ¿Cómo se atrevía? ¿Quién se creía que era? Toda su fuerza, toda su determinación, menospreciada por este bufón. Se lo demostraría. Se los demostraría a todos. Cualquiera que se atreviera a burlarse de ella encontraría un destino peor que la muerte. Desesperación total y absoluta. Enfurecida, señaló con dos dedos hacia ellos. Berserker, mata a la chica primero. Berserker no necesitó más estímulos. De un solo salto, ya estaba sobre Rin. Su espalda arqueada y afilada. La golpeó. Demasiado rápido. A pesar de sus mejores esfuerzos, la maga se quedó paralizada. Vio la imponente espada balancearse hacia su garganta y supo de inmediato que no podría detenerla a tiempo. Ni sus joyas ni su prana podrían. Esto era la muerte. Incluso mientras retrocedía, sabía que no lo lograría. El sordo desplazamiento del aire indicó la abrupta separación de Naruto. Se movía, pero muy lentamente, blandiendo su frágil bastón hacia adelante en un vano intento de desviar la gran cuchilla que estaba a punto de quitarle la vida. Incluso entonces, temió que no lo lograra. Ya podía ver el arma completar su devastador arco, imaginarla desgarrando carne y hueso y, oh, maldita sea, Rin. Sonido metálico. Una terrible onda expansiva recorrió el cuerpo de Tosaka, acompañada de una columna de humo empalagoso. Pero no sentía dolor. Nada en absoluto, salvo el martilleo de su corazón. El instinto la hizo retroceder a toda prisa, mientras se palpaba frenéticamente el cuerpo. Brazos. Listo. Piernas. Listo. Cabeza. Listo. De alguna manera, notablemente intacta a pesar de lo que debería haber sido su prematuro final, su mente se agitaba buscando respuestas. Al final, solo tuvo que levantar la vista para comprender lo que había sucedido. Naruto. Su sirviente se interponía entre ella y el semidios, con su bastón anillado levantado en obstinado desafío a la abrumadora fuerza del enemigo.
interceptando el golpe, bloqueando la espada, protegiéndola. Oye, dijo un gruñido bajo entre sus dientes. Lo sentí. El arma no solo había resistido la espada, sino que parecía estar ganando este choque de voluntades. Mientras ella observaba, el rubio giró el brazo hacia abajo y a un lado, haciendo que la espada de Berserker se estrellara y quedara atrapada contra el suelo. Un pie calzado con una sandalía pisó fuerte, atrapando el hacha profundamente en la tierra. Atrapado por el peso del arma, el gigante tiró furiosamente en un intento de liberar su arma predilecta. Demasiado tarde, la bestia decidió soltarla y atacar con sus extremidades, solo para que su presa se deslizara ágilmente alrededor de su puño. Exhalando, Naruto levantó su mano libre. Lo colocó sobre el pecho de Berserker. En voz baja, pronunció dos palabras. Shinra Tensei. Un puño invisible descendió del cielo para ahuyentar a Berserker como si no pesara más que un niño. La mano de un dios furioso descendió de lo alto para castigarlo por su temeridad. Increíblemente, el gigante asestó un golpe mientras caía, golpeando el costado del rubio con el filo de su espada con una fuerza demoledora. Naruto gruñó sorprendido, pero aceptó la herida con estoicismo, abalanzándose sobre el sirviente que se agitaba antes de que la bestia tuviera oportunidad de recuperarse. Gruñendo, el rubio retrocedió y clavó su bastón en el pecho musculoso del gigante. Un golpe letal según todos los indicios, pero aún así, una vez más no logró derribar a Berserker. ¿Qué demonios? Ya van 2 veces. ¿Por qué no estás muerto, hombre? Ja. Exclamó Iria. Qué estúpido Caster. No puedes matarlo. Naruto exhaló. Oye, ahora, fue un suspiro largo, profundo y estremecedor que recorrió todo su cuerpo de pies a cabeza, tanto que Rin se encogió físicamente. Cuando su compañero volvió a alzar la vista, no había rastro de la compasión que le había mostrado a Iria momentos antes. ¿Qué eran esos ojos? ¿Por qué estaban rojos? No parecían humanos. Más bien, las pupilas en forma de cruz se asemejaban a las de una bestia. Su mente recordó las 9 criaturas que había visto, y una parte de ellas se acobardó. Sí, una bestia era la solución perfecta. Una criatura furiosa y salvaje que, hasta hacía unos momentos, había hecho todo lo posible por contenerse. Estoy un poco enojado en este momento, Rin. Retrocede. Espera, ¿qué vas a? Los ojos entrecerrados se entrecerraron. Transformado. Berserker. La voz del rubio se convirtió en un gruñido bajo. Tu maestro dijo que eras invencible, ¿verdad? Que no puedes morir, ¿verdad? Bien, levantando una mano, comenzó a canalizar chakra hacia su palma. Lentamente, pero inexorablemente, se escuchó un grito agudo. Serás mi saco de boxeo. Antes de que pudiera replicar, una columna de luz dorada surgió de su sirviente. ¿Qué era esto? ¿Un noble fantasma? ¿Algo completamente distinto? Fuera lo que fuese, hizo dudar al monstruo, y su ataque se detuvo cuando la luz sagrada prácticamente desgarró el cielo. No, pareció envolver el mundo mismo, devorando el parque. Y más allá. Como una gran cúpula que se extendía para abarcar la totalidad del mundo, un deseo inmenso de verlo todo unido en un solo deseo. Cegador por su intensidad, incluso Berserker se vio obligado a apartar la mirada, para no quedar cegado. Una hoja solitaria brilló en el rostro de Rin. Esperar. Ella había visto esto, miren. Cuando la voz de Naruto resonó de nuevo, era Legión. Bienvenidos a mi mundo. No solo su voz, sino la de innumerables otras, como si, solo entonces Rin Tosaka vio realmente. Naruto abrió los brazos de par en par. Bienvenido a mi realidad. Y terminamos otro video, y ahora último video del día, se podría decir, de este capítulo. ¿Qué les pareció el capítulo 2? Los leo en los comentarios, díganme qué fue la parte que más le gustó o cuál no le gustó. A ver, bueno, solo eso. Bueno, como siempre, si necesitan saber algo pueden comentarlo, yo le voy a responder, o simplemente vayan y vean la descripción. Y ya, así que empecemos el siguiente capítulo. Así que no se olviden de darle like, suscribirse y comentar, que es gratis y me ayuda para mí. Así que empecemos ya. Lo siento, Iria. Este es tu fin. ¿Qué es esto? Esto no debería ser posible. Ni siquiera para. Contemplen a mis camaradas. Aunque hayan caído en el campo de batalla, aún viven con cariño en mi corazón. Aquí. En este mundo. Idiota. Eso no es justo. No es justo. No es justo en absoluto. Los ninjas no juegan limpio, Iria. Ahora, no, avance. Aliados y enemigos. Gilgamesh abrió los ojos. Oh, murmuró. ¿Qué es esto? Poco a poco, sus ojos de color rojo sangre giraron hacia el horizonte.
Despertado de innumerables pensamientos por una repentina oleada de prana, el rey de los héroes no pudo evitar observar desde su lugar de descanso. De hecho, la noche misma pareció prestar atención y brillar como el día. El brillo primigenio de la luz superó brevemente al sol por instantes antes de que la oscuridad se reabriera con venganza. Entonces, tan rápido como había surgido, el flujo de prana cesó. Como si alguien simplemente hubiera pulsado un interruptor, o como si los dos combatientes hubieran llevado su batalla más allá de esta realidad, a otra. Nada comparado con sus propios poderes, por supuesto, pero vale la pena destacarlo de todos modos. Casi le parecía familiar, tal vez había experimentado ese fenómeno alguna vez en el pasado, sin embargo, este acontecimiento despertó su interés. Sin duda los otros sirvientes ya estaban temblando de miedo. Quizás este mestizo podría resultar aún más entretenido que el resto. La residencia Matou, Ryder iba a matar a su amo. Pero no por su propia mano. No, por allí estaba la locura. Su plan era mucho más astuto, salvaje en su complejidad. Solo necesitaba esperar a que apareciera la oportunidad adecuada. Después de todo, ese asesino tenía razón. Y pensar que había dicho la verdad cuando se acercó a ella. La idea casi la mareaba. Venganza, al fin. Por fin, ese gusano recibiría su merecido. No, lo que merecía era una muerte lenta. Una muerte larga. Ardua. Dolorosa. Quería destriparlo, desangrarlo, desgarrar su carne, descuartizarlo. Quería oírlo gritar, llorar y suplicar perdón. Entre otras cosas. La furia no era una sensación nueva para ella, pero aún así la irritaba. Dolor. Desesperación nacida de la impotencia. Ilusión. La ingenua creencia de que todo estaría bien. Una sensación indescriptible que recordaba demasiado bien de su pasado lejano. En pocas palabras, Shinji era un idiota. Y uno abusivo además. No con ella, por supuesto. Jamás toleraría algo así, sino con su antigua maestra, Sakura. La pobre chica era demasiado amable para sí misma. Demasiado dulce. Demasiado gentil. Demasiado pura. Demasiado fácil aprovecharse de ella. Como alma tan bondadosa, no tenía ningún interés en luchar en la guerra del Grial y, por lo tanto, le había impuesto sus sellos de comando a su hermano adoptivo a instancias suyas. Ah, pero si Shinji sufriera un accidente, el contrato volvería a Sakura. Desde entonces, podría hacer lo que quisiera, sin la interferencia de Shinji. Zouken tendría que ser controlado por ella, por supuesto, pero quizás se estaba adelantando. Si lo que sentía que estaba sucediendo era real, Medusa por fin tenía las respuestas que había buscado con tanto fervor. Ya sea a través de una alianza u otros medios, se juró a sí misma que encontraría una manera de salvar a Sakura. Cualquiera que ejerciera tal poder seguramente podría cortar el vínculo entre ella y Shinji. Tal vez entonces su verdadero maestro finalmente conocería la paz. En algún lugar entre los tejados de Fuyuki, Archer actuó por instinto. Para un hombre cuya vida una vez estuvo definida por ideales, el instinto era una de las pocas cosas que le quedaban. Pocas, en realidad. Después de todo, había dejado de lado su orgullo hacía mucho tiempo. El instinto era mejor. El instinto no te mataba. El instinto no te apuñalaba por la espalda. En ese momento, esos instintos le decían a Archer que se mantuviera alejado de lo que estuviera sucediendo en ese parque. Al principio, había planeado esperar a que Berserker y Caster se fueran, y luego acabar con quien triunfara. Para el vencedor, el botín y todo lo demás. Ya no. No es que importara. No después de lo que había visto. Y ahora había un tercero allí. No podría matarlo si uno de ellos lo matara. Su objetivo seguía siendo prácticamente el mismo, a pesar de las desafortunadas circunstancias relacionadas con su maestro. Y a menos que las circunstancias lo dictaran o ella le ordenara directamente lo contrario, haría todo lo posible por evitarlo. Archer sabía más que un par de cosas sobre esferas de realidad, y esa era sin duda una esfera de realidad que había visto usar a Caster allí abajo. Una igual o incluso superior a su propia Unlimited Blade Works. Una realidad retorcida y distorsionada que desafiaba todo concepto de cordura o sentido común, capaz de engullir a alguien como ese berserker enloquecido. Quizás incluso derrotarlo. Oh. Como si esperara ese momento, la risa áspera de su maestro resonó en su comunicación. No pensé que fueras de los que huyen de una pelea, Archer. De todas las personas que podrían haberlo convocado, ¿por qué tenía que ser ella? Lo soy cuando es un suicidio, gruñó. Tu rencor con Tosaka puede esperar, ¿verdad? Me parece bien, dijo ella, curiosamente, cedió. Vuelve conmigo por ahora. Estoy en camino. Arriesgando una última mirada hacia abajo, se marchó.
Emilia no tenía intención de ver el resultado. Entonces no se enfrentaría a Caster esta noche. Ninguna cantidad de sellos de comando podría persuadirlo de lo contrario. Después de todo, ¿tendrías que ser un completo idiota para apresurarte hacia la muerte? Lancer estornudó. Achó. Una gran convulsión estremecedora lo recorrió todo el cuerpo cuando el sonido resonó por el parque, dejándolo doblado en un ataque de fastidio. TCH. Tarde. Claro que llegó tarde. Realmente tuvo muy mala suerte. Honestamente, no era justo. Si hubiera llegado incluso unos segundos antes, podría haber visto a qué se debía todo ese alboroto. Tal como estaban las cosas ahora, su llegada simplemente coincidió con un destello de luz brillante, seguido de la completa y absoluta ausencia del prana que le habían encomendado seguir. Maldita sea, era suficiente para volver loco a cualquiera. Alguien había estado arrojando cantidades masivas de él con desenfreno. Y entonces, ¿dónde diablos había ido? Al final, Lancer vislumbró a dos sirvientes y a sus amos destellos antes de que la luz los absorbiera. Pero un vistazo fue solo un vistazo, nada más y nada menos. Eso no bastó para satisfacer a Buffett, y ciertamente no satisfizo a Kuchulain. Habiendo recorrido todo ese camino en busca de pelea, honestamente se encontró a sí mismo, irritado. Gaebolk se sintió inquieto en su mano y el sirviente la giró distraídamente mientras rodeaba el lugar de la batalla. ¡Ay, demonios! Gruñó, apretando la bota contra el suelo. Esta vez sí que la he cagado. Estaba buscando pelea y de repente ocurre esto. Por mucho que mirara con el ceño fruncido el cráter abrasador, nadie aparecía. Ni tampoco emergía nadie de sus ennegrecidas profundidades. La visión solo avivó aún más su furia. ¿Dónde demonios se han metido? ¿Era un fantasma noble o algo así? Ah, es inútil, Lancer. La voz de Buffett resonó a través de su enlace, con un leve alivio en sus palabras. Por lo que sabemos, su batalla podría estar teniendo lugar en otro reino. Retírate por ahora. Te quiero a mi lado. Oye, dijo Lancer riendo a su pesar. ¿De dónde viene eso? No lo sé. Simplemente tengo un mal presentimiento sobre esto. Bien, suspiró. Voy para allá. Cachor. Cualquier otra cosa que pudiera haber dicho se desvaneció en un gruñido de sorpresa cuando el kunai lo tomó por detrás. Mierda. Un enemigo. ¿Dónde demonios se escondían? El instinto puro salvó a Lancer en el último instante. Justo cuando la daga le tocó la espalda, se giró a un lado, arrancándola e impidiéndole penetrar en algo vital. Gaebolk cantó en sus manos, dibujando un feroz arco carmesí con su portador para abalanzarse sobre quien se había atrevido a apuñalarlo por la espalda mientras estaba distraído. Su lanza se topó con el vacío. En cambio, una larga espada le atravesó el rostro, abriendo apenas unas líneas carmesí en su mejilla derecha antes de que pudiera girar. Maldición. La agonía lo recorrió al girarse para defenderse de esta nueva arma. Para disgusto de Lancer, sus movimientos resultaron un poco más lentos que antes. Por esta causa estuvo a punto de morir. Demasiado tarde, se dio cuenta de que la noche brillaba con un azul brillante. No frente a él como esperaba, no, había atacado en la posición equivocada. Detrás. Iluminados por el resplandor azul, un par de ásperos orbes aguamarina lo observaban, enmarcados por mejillas patilludas y una mano rubia y enmarañada. Naranja y negro, enfundado en blanco y rojo, se agachaba en el suelo, con una mano en alto, sosteniendo su ataque. Es decir, la fuente del brillo etéreo irradiaba desde el interior de su palma vuelta hacia arriba. Lancer lo miró con los ojos entrecerrados, incluso al girarse. ¿Eh? ¿Qué? ¿Era una pelota? Ja. En cualquier otra circunstancia, se habría reído ante tal visión. La mirada acerada de su atacante lo disuadió. Como un tigre listo para abalanzarse sobre su presa, había algo feroz en esa mirada engañosamente vacía. Salvaje. Dos podrían jugar ese juego. Te arrepentirás de haberme sorprendido. Rasengan, respondió su atacante con calma. Luego desapareció. Rápido. El suelo estalló en una ráfaga de velocidad vertiginosa, tal que Lancer apenas tuvo tiempo de defenderse. Gaebolk se abalanzó sobre el joven con un aullido lastimero, pero su atacante ni siquiera se dignó a recibir el golpe, y mucho menos a bloquearlo. Simplemente se agachó bajo la fuerza salvaje y estrelló la esfera de energía pura contra el costado de Lancer. El dolor ni siquiera comenzó a describir lo que vino después. Como si un tornado en miniatura se hubiera manifestado en lo profundo de su pecho, la explosión arrancó a Kuchulain del suelo y lo arrojó en una espiral. Al final, un árbol, desafortunado, lo salvó, deteniendo su impulso al estrellarse su columna contra él. Más sus costillas que cualquier otra cosa. Lancer. La voz de Buffett le atravesó la mente con un jadeo de sorpresa. Ah, espera.
Voy para allá. Kuchulain no pudo responder. Incluso si lo hubiera hecho, le habría gritado que se alejara. A este paso, tendría que usar su noble fantasma. Enderezándose con un gruñido, el lancero clavó en su enemigo una mirada oscura. ¿Qué demonios fue eso? Me dolió muchísimo. El sirviente enemigo se mordió la lengua. Está bien, entonces será así. Me toca a mí. Con un gruñido, pateó hacia adelante. Este bastardo va a atacar mi herida desde el principio. Chocaron en una tormenta de espadas, intercambiando golpe tras golpe con temerario abandono. Cuando Lancer se mantuvo en alto, el rubio respondió agachándose. Un impacto rozando lo desequilibró y el guerrero de ojos azules le asestó una patada en el costado herido, tambaleándolo antes de cortar una feroz franja gris con su espada. Listo. Kuchulain recibió el golpe en el hombro y lo desvió con una risa decidida, disfrutando de la mirada de sorpresa en los ojos del rubio mientras lo dejaba completamente expuesto, con una consternación total en su rostro mientras el guerrero del brillo atravesaba su defensa y le clavaba la lanza en el pecho. Tu corazón es mío. Maricón. Y se encontró empalando una nube de humo. ¿Qué demonios? ¿A dónde se fue? Un destello de movimiento fue su única advertencia. Otro. Gaebolg se arqueó hacia arriba y desvió la espada que buscaba su garganta, obligando a su atacante a un punto muerto desesperado. Ahora que su vida no corría peligro inmediato, Lancer notó algo en su enemigo. Más allá del hecho evidente de que se enfrentaba al mismo oponente por segunda vez, poseía un conjunto claro de habilidades. Habilidades familiares, TCH. Gruñó. Déjame adivinar, asesino. No. Sus ojos dorados y rasgados se encontraron con los suyos. Asesino no, Caster. ¿Eh? Espera un momento. ¿Acaso esos ojos no eran azules antes? ¿Qué clase de lanzador tiene ocultación de presencia? Y una espada. Los enemigos poco ortodoxos requieren tácticas poco ortodoxas, respondió el robot. Usaré mi bastón ahora. Y lo hizo. Con un suave repique de música, un arma con un anillo negro se manifestó en su mano izquierda y golpeó a Lancer en la cabeza, lanzando manchas negras ante su vista. En ese breve instante, su enemigo podría haberle infligido fácilmente una herida mortal. Pero no lo hizo. En cambio, permitió que Kuchulain se recuperara y saltara a un lugar seguro. ¿Por qué? Podría haberlo rematado allí mismo. Pero no lo hizo. ¿Misericordia equivocada? ¿Desprecio? ¿Orgullo? ¿Lo creía tan débil que no merecía ser rematado? Un sinfín de pensamientos resonaban en su mente, y ninguno de ellos encontraba respuesta. ¿Qué demonios, Caster? Gritó. ¿Dónde está tu entusiasmo? Somos copias, respondió el rubio, con expresión estoica e inquebrantable. El original nos dejó aquí como guardias. Nuestro propósito es derrotar a cualquier enemigo que intente interferir en su batalla. No es necesario que nos dejemos llevar por las emociones para completar nuestra misión. Como para enfatizar esta afirmación, levantó su bastón y espada, con los brazos cruzados en una distintiva formación en forma de X. Prepárense. Una copia. ¿Qué clase de tonterías de mago es esa? Dame el original, maldita sea. El doppelganger inclinó la cabeza hacia la derecha. Finalmente, mostró un poco de emoción. Apareció una mueca fina y diminuta. Hazme. Los ojos rojos se entrecerraron. Si algo poseía Lancer, era el orgullo de un guerrero. No podía cambiarlo, como tampoco un hombre puede vivir sin oxígeno. Siempre llegaría a la conclusión de una pelea. Creía en la lucha justa a muerte y, una vez comenzada la batalla, nunca se retiraba a menos que se viera obligado. Vazep podría haberlo obligado fácilmente con un sello de comando. No lo hizo. Para bien o para mal, le permitió ver la pelea hasta el final. Buena chica. Sabía lo que significaba tener orgullo. Esta copia había pisoteado inadvertidamente todo el Lancers. Bien, siseó, tomando posición. Así está. A ver cómo te las arreglas. Lenguas de color carmesí subieron por el asta de su lanza y se enroscaron a lo largo de su brazo. Por un instante, consideró lanzarlo, pero no. Sabía que no debía volver a arriesgarse. Todo podía salir mal. La única forma de estar seguro era golpearlo de frente. Con o sin baja inversa, no estaba dispuesto a arriesgarse a que la suerte descabellada del bastardo le ganara la partida. Aunque solo fuera un doble, ya había demostrado que podía hacerle daño. Quizás incluso matarlo, si se le presentaba la oportunidad. No estaba dispuesto a darle otra oportunidad. No. Clavaría a ese engreído al suelo y luego lo silenciaría. Oye, Caster. Después de todo lo que me dijiste, no vas a intentar esquivar esto, ¿verdad? La chispa más pequeña se encendió en esos orbes dorados. Una mano se levantó, haciendo señas. Venir. Bien dicho. Gaebolg.
Con un gruñido, el sabueso del brillo se abalanzó. Para cualquiera que lo viera, el ataque solo podía llamarse muerte. No había escapatoria. Desde el momento en que se declaró, la muerte de Caster era segura. No había esperanza de esquivarlo, ninguna evasión. Pues incluso si la hubiera, la lanza misma invertiría la causa y el efecto para golpear donde su presa era más vulnerable. Su fin estaba asegurado. Su corazón estaba destinado a ser traspasado desde el momento de su concepción. No conocía ninguna defensa que pudiera resistir este ataque. No Pausa obligatoria antes de empezar con el video. Bueno, siguiente en realidad. Me perdí. No se olviden de darle a like, suscribirse y comentar que es gratis, es una ayuda para mí. Así que nos vemos y continuemos con el video. pudo parar. Los ojos dorados se abrieron de par en par. Oh, entonces eso es lo que hace. Para su crédito, la copia no se dignó a esquivarlo. Aceptó el golpe con entusiasmo, gruñendo mientras la lanza le atravesaba el pecho y le atravesaba el corazón. Un crujido húmedo respondió y la copia se atragantó, con una mano volando hacia la lanza que ahora sobresalía de su cuerpo. No gritó. Aunque estaba doblado hacia atrás, con los ojos desorbitados y apretando los dientes en silenciosa agonía, no emitió ningún sonido. En el mismo instante, arrojó su espada. Como una flecha disparada desde un arco, la katana se lanzó hacia adelante en una brisa silenciosa, pasando velozmente el arco infalible que era Gaebolg para destrozar la armadura y atravesarle el hombro derecho. ¿Cómo demonios era posible? Un fuego candente le atravesó el brazo, pero el dolor era preferible a morir en el acto. Ese disparo había estado dirigido a su corazón. De alguna manera, su pésima suerte lo había salvado. ¿Qué probabilidades había de que así fuera? Ja. Gruñó, sujetándose el brazo destrozado. Me fallaste, cabrón. Una risa baja y ronca le respondió. Oye, ¿por qué te ríes? Felicidades. Me mataste. Soy un clon, después de todo, dijo Caster con voz áspera, con un fino hilo de sangre manando de sus labios. Un poco más sólido que la mayoría, cierto, pero sigue siendo solo una copia. Aún así, le dedicó una sonrisa roja. No importa. He fracasado en mi misión. Aún así, ¿está mal que sienta algo de arrepentimiento? Su sonrisa se tornó burlona, casi como si estuviera desconcertado por su propio acto. No pude matarte después de todo. El original estará muy decepcionado. Aún así, fue bastante divertido, supongo. El comentario casual casi tomó por sorpresa a Kuchurain. Bueno, maldita sea. Ahora solo me estás haciendo sentir mal por esto. Se oyó otra risa, esta poco más que un susurro áspero. Solo espera a que veas la cánica de la realidad. ¿Espera, qué? Exclamó Lancer, erizado. Ya nos veremos. Al final no tenía por qué molestarse, porque Caster eligió ese momento para desvanecerse en humo. Literalmente. Carne y sangre se desvanecieron en una neblina blanca, dejando solo una brisa tenue y un charco de sangre. El aura abrumadora de terror se desvaneció, reemplazada por una calma inquietante. Y una extraña sensación de insatisfacción por parte de Lancer. Había matado al enemigo, aunque admitía que era una copia. Sí, había recibido algunas heridas en el intento, pero la victoria era suya. Eso era todo lo que importaba al final, ¿no? Entonces, ¿por qué sentía que había sido él el que había perdido esta pelea? Urk. Su cuerpo eligió ese momento para recordar esas heridas. Con venganza. No, decidió al fin, negando con la cabeza. Al carajo. Ya terminé por esta noche. La próxima vez, Caster, aún. ¿Una cánica de realidad? Allí era donde había ido el original. Casi sintió lástima por quien quiera que estuviera en el lado receptor de eso, ahora, y Jasbiel von Einsberg se consideraba una buena maga. No, olvídate de eso, era una maga excelente. Lo mejor de lo mejor. Había entrenado toda su vida para este preciso momento, había pasado los últimos 2 meses preparándose. Soportando un sufrimiento infernal con un único propósito. Invocar a Berserker. Competir, para ganar. La guerra del Santo Grial. Cobrar su venganza definitiva contra su supuesto hermano por haberle robado a Kiritsuru. Un plan brillante, revolucionario en su simplicidad. Si perecía después, que así fuera. Tenía un propósito. Una meta. Pedir más habría sido una tontería. Pero morir, no le hacía gracia. De hecho, le resentía mucho, su frágil cuerpo, tan lento para envejecer, pero tan rápido para decaer. Ella nunca pensó que realmente podría fracasar. Berserker era el más fuerte, capaz de dominar a todos y a todo con solo su fuerza bruta. Y había tenido 2 meses completos para acostumbrarse a él. Por derecho, esta guerra debería haber sido suya.
Solo Saber o Lancer podían aspirar a rivalizar con él en fuerza y velocidad, y su mano divina de noble fantasma prácticamente aseguraba que los abrumaría incluso con el tiempo. No podía ser asesinado 2 veces de la misma manera. Había que desintegrarlo por completo para destruirlo. Pocos Servants, si es que había alguno, poseían tal poder. Sí, esta guerra le pertenecía a ella. Entonces, ¿por qué este advenedizo estaba arruinándolo todo? Esperaba encontrarse con un Tosaka en la guerra. Eso era obvio. Sinceramente, no le sorprendería ver a los Edelfelt participar en esta ocasión. Podía ver a Berserker luchando contra una de las clases guerreras, contra un sable, tal vez. Pero a un Caster entre todas las cosas. Había esperado una victoria rápida e impecable cuando emboscó a Rin, no una batalla prolongada que amenazara con involucrar o atraer a todos los Servants de la ciudad. Porque eso era exactamente lo que Naruto había hecho. Parecía decidido a hacer que Berserker se esforzara al máximo y gastara todo el prana posible. Ya le había quitado 2 vidas a su servante él solo, sin la intervención de su amo. Incluso había recibido un golpe suyo y seguía en pie. ¿Qué clase de continuación de batalla era esa? Podía verlo sangrar. Por muy preocupante que fuera, Ilya se negaba a admitir la derrota. ¿Y qué si había perdido 2? Todavía le quedaban 10. En cualquier caso, nada de esto tenía sentido. Se suponía que la clase Caster sería blanda. Un cañón de cristal. No es alguien capaz de enfrentarse a Hércules. Entonces, para colmo de males, el sirviente de Tosaka, que la creía una niña, tuvo el descaro de pedirle que se fuera. ¿Considerarla poco más que una niñita? ¡Qué descaro! ¿Cómo se atreve? Estúpido Caster. Gruñó, intentando desesperadamente ocultar su miedo tras un velo de ira. No puedes matarlo. ¿De verdad, señorita? La voz de Caster surgió como un gruñido bajo. Las palabras de la rubia la atravesaron con fuerza. Oye, Berserker. Tu maestro dijo que eras invencible, ¿verdad? Que no puedes morir, ¿verdad? Bien, levantando una mano, comenzó a canalizar chakra hacia su palma. Lentamente, pero inexorablemente, se escuchó un grito agudo. Serás mi saco de boxeo. Antes de que pudiera ordenarle a Berserker que acabara con él, una columna de luz dorada surgió del cuerpo del sirviente de Tosaka. ¿Eh? ¿Qué era esto? ¿Un noble fantasma? ¿Un hechizo? ¿Algo completamente distinto? Fuera lo que fuese, hizo dudar a Berserker, cuyo ataque se detuvo cuando la luz sagrada casi desgarró el cielo. No, pareció envolver el mundo mismo, devorando el parque. Y más allá. Como una gran cúpula dorada que se extendía para abarcar la totalidad del mundo, un deseo inagotable de verlo todo unido en un único propósito. Cegadora por su intensidad, incluso Ilya se vio obligada a apartar la mirada, para no quedar ciega. Una hoja solitaria pasó parpadeando sobre la cara del homúnculo. Ilya's Veilbone Inzvern. Cuando la voz de Naruto volvió a resonar, era legión, casi indistinguible del resto. No, no solo su voz, sino la de innumerables otras, como sí, oh, dioses. Pero estaba hablando de nuevo, y la idea casi se le escapó de las manos. Demasiado tarde, comprendió lo que estaba a punto de suceder. Bienvenidos a mi mundo. Mírenlo bien, porque es lo último que verán. Bienvenidos a Konoha. Ilya no quería darle la satisfacción de mirarlo, pero su cuerpo la traicionó. Increíble. La palabra se le escapó antes de que pudiera pensar en contenerla. Para entonces ya era demasiado tarde. Frente a ella se alzaba un gran pueblo, vigilado por 5 caras grabadas en piedra. Más bien, ella se encontraba dentro del pueblo mismo. Bajo su eterna mirada, un verdadero ejército acechaba. En cada tejado había una persona, no, a veces varias. Tantas. Atascaban los callejones. Se posaban en las murallas como buitres, armados con todas las armas y herramientas mortíferas imaginables. Montaban guardia en la puerta. Algunos llevaban atuendos iguales e idénticos. Uniformes, tal vez. Otros podrían haber sido desconocidos por su porte. Viejos y jóvenes, hombres, mujeres y niños por igual. Más de los que Ilya Biel jamás podría contar. Había docenas de ellos, tal vez cientos. En cualquier caso, todos tenían algo en común. Habían rodeado completamente a Ilya Biel y su sirviente. Naruto abrió los brazos de par en par. Ahora bien. Ilya-chan. Bienvenida a mi realidad. Su realidad en verdad. Tenía una maldita caneca de realidad. Contemplen a mis camaradas. Declaró el rubio, blandiendo su bastón como un garrote. Aunque cayeron hace mucho tiempo en el campo de batalla, ellos también son espíritus heroicos y aún viven con cariño en mi corazón. Aquí. Todos responden a mi llamado en este mundo. Somos uno. Somos legión. ¿Dices que tu berserker no puede morir? Pues pongamos eso a prueba.
Nosotros dos seremos todo lo que necesite. ¿Dos? ¿Qué quiso decir con eso? Y Yasbiel se encontró dando un paso atrás a regañadientes frente a esos números abrumadores. Idiota. Eso no es justo. No es justo. No es justo en absoluto. La sonrisa de Caster le recordó a un santo sonriente, benévolo, pero dispuesto y preparado para estrellarla de cabeza contra el suelo. Los ninjas no juegan limpio, Lilia. Ahora, no, sonriendo, Naruto levantó su bastón en alto. Avance. Al unísono, el ejército se giró hacia ella. Eran decenas. Aunque muchos compartían el mismo uniforme, no había dos rostros iguales. Sin que nadie lo hubiera invitado, una nueva voz gritó. Sostener. Al frente se encontraba un joven parecido a Naruto, que optó por adelantarse al resto. Lucía un extraño atuendo oriental con un cordón morado ceñido a la cintura. Su cabello negro azabache enmarcaba un rostro aún más pálido que el suyo, en el que brillaban unos ojos de un violeta y onix desiguales. A diferencia de los demás, este parecía poseer algo más que un ápice de poder. Parecía plenamente consciente de la amenaza que representaba Berserker. Más que la mayoría, de hecho. Quizás por eso había decidido vigilar a la chica Tosaka, cubriéndola mientras yacía de rodillas con incredulidad. TCH. Qué astuto por parte de Caster, que alguien protegiera a su amo de esa manera. Naruto, mientras miraba, el extraño se giró para mirar al mismísimo Caster. ¿Qué significa esto? Vamos, no seas así, Sasuke. Rió el rubio, encogiéndose de hombros. Yo mismo no entiendo bien esto de los sirvientes, y mucho menos todo el asunto de los noble fantasma. Solo sé cómo usarlos. Gracias al trono. Podría haber usado clones, pero no me pareció bien, ¿sabes? Aún así, si todos están aquí, probablemente estén en la misma situación que nosotros. Un noble fantasma que ni siquiera él entendía. ¿Qué brujería era esta? Y Kaguya. La maté. La sonrisa de Naruto se tornó triste. Aunque tuve que morir para hacerlo. ¡Qué bien! Aún así, ¿era absolutamente necesario saquear mi cadáver? Considerando que moriste y me vi obligado a luchar solo contra esa loca, replicó el guerrero bigotudo con mordacidad. Lo siento, no lo siento. Además, no funcionó. Demonios, no conseguí el Shinra Tensei hasta Rin, Arc. Idia se resistió cuando Berserker inexplicablemente avanzó. Berserker. ¿Qué estás haciendo? No te ordené que, demasiado tarde, el viento de su paso levantó una nube de tierra y ella encontró sus palabras tragadas por el vendaval. Quizás fue la ira de Berserker lo que lo impulsó a actuar. O tal vez la impaciencia. Podría haber sido el aburrimiento. Tal vez simplemente se había cansado de ser ignorado por tanto tiempo. En esta forma, era incapaz de pensar racionalmente a menos que su amo se lo devolviera. Tal como estaba ahora, el enorme bruto que era Hércules poseía solo un instinto incomparable. En este momento, esos instintos le gritaban. Le decían que necesitaba actuar antes de que fuera demasiado tarde. Inmediatamente. Vio el ejército ante él y, aunque no sintió miedo, nunca miedo, pero sí reconoció a estos dos como una amenaza. Si el resto se les parecía en algo, entonces serían más que una amenaza para Ilia. Serían su fin. No deben existir amenazas contra Ilia. Caster, necesitaba ser eliminado. Era un plan básico, brutal en su simplicidad. Matar al maestro. Sin ella, el sirviente pereció y ya no fue una amenaza. Desafortunadamente, esa línea de pensamiento salvaje tenía un fallo fatal. Dos pares de ojos, uno ámbar y el otro carmesí, se posaron en el furioso gigante. Piérdete / supéralo. Puños gemelos, revestidos de oro y violeta, impactaron contra su barbilla desde abajo, alzándolo físicamente. La agonía quemó el mundo blanco por un fugaz instante mientras colgaba allí, aturdido. Momentáneamente atónito por la potencia bruta del doble golpe, se tambaleó hacia atrás, estrellándose con fuerza contra el suelo. La fuerza bruta del puñetazo combinado lo hizo rodar por la esfera de realidad, pasando junto a su maestro, atravesando las puertas enrejadas y hacia el supuesto camino que se extendía más allá. Idia corrió tras él, dolorosamente consciente de su vulnerabilidad. Rin realmente se quedó sin aliento. ¿En serio acabas de golpearlo? Rió Naruto. Casi, ahí viene. Arc. Sin desanimarse, Berserker saltó hacia ellos nuevamente. El ser conocido como Sasuke volvió su mirada hacia él. TCH. Eres persistente, ¿verdad? Quédate abajo. Inexplicablemente, el aire hervía. Amaterasu. Un imponente muro de llamas negras se manifestó ante Berserker en pleno salto. Incapaz de cambiar su trayectoria, el sirviente se estrelló contra él con un grito de agonía. La mano divina lo mantuvo en marcha incluso cuando perdió una vida, luego otra, y otra más.
3 vidas. Desaparecidas en un instante. A pesar del sorprendente agotamiento de sus vidas acumuladas, la continuación de batalla lo impulsó a seguir adelante. Aunque su piel se ampollaba y ardía bajo el infierno despiadado e inextinguible, Berserker no flaqueó. No era suficiente. Su mente se enfurecía. Esto no era suficiente para detenerlo. Aullando, se lanzó hacia adelante, al infierno mismo. Su primera comprensión de que había cometido un error llegó en forma de viento. Oye, feo. Atrapa. Un terrible y agudo chillido lo envolvió, llenándole los oídos, ahogando todo pensamiento. Incrédulo, miró hacia abajo, justo a tiempo de ver una esfera giratoria con la forma vaga de un shuriken acercándose rápidamente. Inútil. Con un gruñido, blandió su espada contra la esfera que se acercaba con la intención de hacerla añicos. Error. Rasen Shuriken. La técnica se expandió violentamente en el momento en que su espada hizo contacto con ella, arrancándole el arma de la mano. Entonces llegó un dolor verdadero. Una agonía sin igual, mientras 1000 diminutas agujas desgarraban su mano divina, desgarrando la carne vulnerable que se ocultaba bajo ella. Berserker no podía luchar contra esto. A pesar de todas sus fuerzas, era impotente. Solo podía enfurecerse. Solo gritar. Hasta que incluso eso fue absorbido por el viento. Los ataques seguían sucediéndole, destrozándolo mientras su noble fantasma trabajaba febrilmente para restaurarlo. 5 vidas. Había perdido 5 vidas solo en ese ataque. Necesitaba recuperarse, ponerse de pie, protegerse, Berserker. El grito de ella llegó demasiado tarde. Kirin. Un rayo cayó de lo alto antes de que pudiera arrodillarse. No, no era un rayo. Esto era algo más. Mucho más. Desafió sus intentos de levantarse y lo abrazó hasta los huesos. Le coció las entrañas en una explosión de puro rencor. Como la ira del cielo encarnada, viniendo a impartirle justicia divina. Aún así, intentó levantarse. La mano de Dios estaba llegando a su límite. Su otrora imponente reserva de vidas se había reducido a niveles peligrosos. Otro ataque de ese calibre acabaría con él, tan seguro como el propio Zeus. En ese momento, su fuerza salvaje finalmente lo abandonó. Una vida. Ilya se sintió temblar ante esa visión. Berserker estaba luchando. Él no podía levantarse. En tan solo unos minutos, la reserva de Berserker se había reducido de 12 a 10, y luego a 1. Esta esfera de realidad era demasiado. Necesitaba retirarse. Con unos días, podría regenerar su reserva de vidas perdidas, pero si esto continuaba, no solo él, sino ella realmente iba a... Se acabó. Morir. El bastón de Caster se abrió paso hasta debajo de su barbilla mientras ella intentaba girar. Cuando había él, ¿cómo había él? Esta vez no estaba solo. De ninguna manera. Un semicírculo de guerreros rodeaba a la joven maga, atrapándola en una jaula de armas y acero. Negándole toda vía de escape. No había piedad en sus miradas, ninguna vacilación por su parte. Ninguna restricción. Cada uno la veía como un enemigo. Algo que debía ser eliminado. Destruido. No habría cuartel allí, nadie lo pediría ni lo daría. ¿Era así como se sentía la muerte? No. No, Ilya no quería morir, no allí, no así. Quería vivir. Solo ahora, en sus últimos momentos, se dio cuenta de esto. Berserker, mamá, Kiritsugu, alguien, cualquiera. Ayúdenme. Sálvame. Por favor. Haré lo que sea. Tienes una opción, Yasbiel Bone Inzvern, le informó Caster con remilgo. Te sugiero que lo hagas con prudencia. Sus palabras parecieron finalmente reactivar a Rin, quien frenéticamente se apresuró a regresar a su lado. Caster, ¿qué estás haciendo? Argumentó. Date prisa y acaba con ella antes de, no lo haré. Le gritó el rubio a su amo. Solo es una niña, Rin. De verdad que no. Quiso decir Ilya, pero se mordió la lengua. No puedes hablar en serio. Ella es el enemigo. Esa es su decisión. No la mía. Ilya se atrevió a sostener su mirada. Una elección. El ninja asintió lentamente. Puedes aliarte con nosotros, o morir aquí ahora. Las palabras parecieron activar un interruptor en algún lugar de su mente. Un movimiento y el bastón que tenía debajo de la barbilla se afiló hasta convertirse en una punta. Ahora, elige. Su respuesta cambiaría el rostro de la guerra del Santo Grial. Y final del video. Si llegaste hasta acá, te lo agradezco mucho. Espero que te haya entretenido todo eso. Y disculpad las interrupciones que yo aparezca, pero es obligatorio hacer eso. Ahora adelante para el contenido de YouTube. Tengo que aparecer por lo menos. Si quieren hacer una pregunta, pueden hacerla. Voy a ver si la puedo responder.
Y bueno, voy a empezar a subir otros fics, no solo Naruto, acuérdense de eso. Estoy viendo si ya puedo empezar a subir el fic de Garou por BNHA. Ya tengo los permisos de los autores, todo eso. Pero simplemente tengo que ponerme a editar y hacer la traducción. Ya saben que, y ponerme a hacer los gameplays, que es más que nada lo que más me cuesta son la traducción y los gameplays, porque no simplemente voy, copio, trabajo y listo. No, sino controlo todo, que esté todo bien traducido, porque a veces la traducción suele ser muy mal, se suele hacer y no tiene sentido donde le quieras mirar. También voy a empezar a, más adelante, subir un fic de Pokémon, si es que puedo. Y nada, cuídense, pórtense bien, tomen agua y nos vemos después. Buenos días, buenas tardes, buenas noches.